Bueno, muchas gracias al Comité del Sindicalismo Libre por haberme invitado acá a este encuentro con ustedes, hermanos sindicalistas de Latinoamérica, de Sudamérica y de acá, de Estados Unidos. Me siento muy entusiasmado, muy feliz por estar entre ustedes, algunos de quienes ya nos conocemos, o bien porque hemos conversado mucho por teléfono, o bien porque ya en otros encuentros hemos estado presentes. En una apretada síntesis, porque no hay tiempo para hacer una explicación exhaustiva de todo lo que sucede en Cuba con relación a los trabajadores, pues podemos decir que en estos momentos y a través de 50 años, los trabajadores cubanos han sido los más golpeados por el régimen totalitario. Podemos decir que sin ser sindicalistas independientes y ni de ningún tipo de organización opositora o no gubernamental, miles de obreros han ido a las cárceles cubanas por el simple hecho de que no se han dejado atropellar. Y eso allá es un pecado grave que se paga con la cárcel. Nosotros los sindicalistas independientes, bueno, está de más decir que fuimos juzgados y condenados a altas penas de cárcel. ¿Por qué? Porque sencillamente el sindicalismo independiente en Cuba está prohibido por mandato legal. No se pueden hacer sindicatos independientes en flagrante violación del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual el gobierno cubano es signatario. Y también la violación de otros convenios, ¿no?, del cual el gobierno cubano es signatario y lo viola también flagrantemente. Vamos a mencionar también el artículo 23, inciso 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual recoge que todo trabajador tiene derecho a fundar sindicatos para la defensa de sus intereses. En Cuba no se viola solamente el artículo 23, se violan los 30. Si no, no fuera comunismo, fuera otra cosa. El comunismo no puede sostenerse si no es con la violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de todo acto, sin la violación de todo acto cívico y progresista que le corresponda a un conglomerado social, ya sean trabajadores, ya sean intelectuales o profesionales, como son los educadores. Nosotros nos convertimos en la voz, o tratamos de convertirnos en la voz de la defensa de los derechos de los trabajadores en Cuba. Y por eso fuimos perseguidos, fuimos hostigados ya. ¿Para qué entrar en esas narraciones que son de todo conocidas y que además no queremos entrar en personalizar nada que nos pueda atañer a nosotros? En estos momentos, y precisamente no es la primera situación bastante escabrosa que está pasando los trabajadores del pueblo de Cuba, no. En estos momentos, los trabajadores cubanos están amenazados con que 1.500.000 van a ir para la calle, o sea, le van a dar la cesantía. El gobierno cubano ya no tiene contra quién ajustar sus errores y cada vez que tiene un problema de la magnitud que lo tiene ahora, nada más que se le ocurre ajustarlo contra los trabajadores. Esos son los que tienen que pagar los grandes errores que ha cometido el gobierno con una economía centralizada y con la violación de todos los derechos de la ciudadanía del pueblo de Cuba. Ya la economía cubana está en quiebra totalmente. Ya no hay un renglón de la economía cubana que se pueda decir
que tan siquiera se pueda sostener a duras penas. Todo está sobregirado. ¿Por qué? Porque la ineficiencia de ese inservible sistema ha llevado a esta situación que están sufriendo los trabajadores cubanos. Por infortunio, ese gobierno ha tenido cómplices, muchos cómplices en Sudamérica, en Europa, de esa izquierda furibunda y antinorteamericana que ha apoyado al gobierno cubano por sus intereses o por su ideología. Ideología que por fortuna ya está al borde del precipicio, ya va rodando por el precipicio hacia ese vacío de donde salió. Ahora el gobierno cubano ha invitado al señor Carter a Estados Unidos, a Cuba, disculpen, no se sabe con qué propósito. El señor Carter ha ido allá y hasta estos momentos que estamos acá sabemos que se ha reunido con la oposición, menos mal. Quiere decir que le ha dado un reconocimiento al pueblo de Cuba, porque se ha reunido con los opositores, con las damas de blanco, con los sindicalistas, con los bibliotecarios y con otras entidades no gubernamentales de oposición al gobierno. Quiere decir que a lo menos ya tenemos el reconocimiento de ese expresidente de Estados Unidos. Nosotros, por nuestra parte, mantenemos comunicación con los sindicatos independientes en Cuba. Ellos, los trabajadores, se siguen sumando a los sindicatos independientes como siempre lo han hecho. ¿Por qué? Porque han visto en nosotros, los sindicalistas independientes, un nuevo contenido, una nueva docencia, un nuevo mensaje. Y cuando ellos han tenido problemas con las administraciones estatales, porque hay que ver que el gobierno cubano es un estado patrón. Él es el patrón de todos los centros de trabajo, ya sea de producción, ya sea de servicio. Cuando ellos han tenido, ellos no van al sindicalismo oficialista. Ellos venían a vernos a nosotros para que nosotros le diéramos las herramientas para ellos poderse defender. O sea, ya ha habido una toma de conciencia por esos trabajadores que vienen hacia el sindicalismo independiente para la defensa de sus intereses y que no le interesa para nada el sindicalismo oficialista. Es más, se ríen de ellos, se divierten a costa de ellos, pero la CTC oficialista es sostenida y es mantenida por el gobierno, porque su secretario general no es elegido, nunca lo ha sido elegido, es un designado, es como si fuera un ministro. Inclusive asiste a las reuniones del Consejo de Ministros y asiste a las reuniones del Comité Central porque es un miembro del Comité Central. Muy pronto se va a celebrar un congreso del partido en Cuba, donde esos miembros del sindicalismo oficialista que pertenecen al Comité Central van a asistir, desde luego. Y por nuestra experiencia, porque lo que nosotros hemos conocido, estamos seguros que ninguna voz allí se va a alzar en defensa del 1.500.000 trabajadores que van para la calle. Porque precisamente ellos defienden al Estado, ellos defienden a la patronal, que es el Estado cubano. Estamos seguros que no nos vamos a equivocar. Ya más o menos estamos bastante cerca de que se celebre ese congreso. Y los trabajadores cubanos van a seguir en su misma situación. Van a seguir esquilmados, van a seguir conculgados a lo que es la labor de ese sindicalismo oficialista, que es conculcarlo a que asistan a las marchas combatientes,
a las concentraciones, siempre y cuando con la amenaza, muchos de los que no viven allí quizás no lo quieran creer. Pero si no, así te lo botan del trabajo. No es mentira, es verdad. Y es con pase de lista. No es de que fui, no, yo no fui, no, tú no fuiste nada. Es así. No es como muchos se creen en Sudamérica y en otros lugares. No, la gente va, no, allí nadie va voluntario. Allí la gente va porque pueden ser despedidos de su trabajo. También ellos refuerzan con estudiantes, con adolescentes, pero el estudiante adolescente que no va tampoco puede seguir estudiando. Esas interioridades de la Cuba profunda, los cómplices que el gobierno cubano tiene en Europa y en algunas partes de la América la saben muy bien, saben que eso es así. Nosotros lo hemos denunciado pero muchas veces mandamos denuncias a la Organización Internacional del Trabajo sobre las violaciones que se cometían. Y mandábamos denuncias también a la Central Latinoamericana de Trabajadores y a otras entidades de mucho respeto sindicales en el mundo. Denunciábamos lo que estaba sucediendo en Cuba, cuáles eran los atropellos y los abusos que se cometían y se están cometiendo actualmente. No obstante eso, el sindicalismo independiente ha seguido adelante. No pudieron lograr lo que ellos querían, que ellos pensaban que mandándonos nosotros a la cárcel se acababa la cosa. Jamás se ha acabado. Eso sí, a nosotros es muy fácil mandando a la cárcel, es muy fácil matarnos. ¿Y qué pasa? Sigue también. Nosotros no somos dueños de nuestras personas ni de nuestras vidas. Cuando hay una causa justa que defender, estamos dispuestos a pasar a las más terribles torturas, a lo que sea necesario. Y pluralizo porque somos todos los que estamos inmersos en esta contienda y trabajando en esa dirección. Hasta que no veamos al pueblo de Cuba libre, a los trabajadores libres de tomar sus decisiones, de poder invertir su dinero, de poder viajar a donde ellos quieran, de poder cambiar de trabajo, si quieren, de poder pertenecer al sindicato que ellos escojan o no. Si no quieren pertenecer, mejor, no tienen problema. Yo dirigía ya una organización sindical que los trabajadores venían al sindicalismo independiente y nosotros siempre les decíamos que cuando no quisieran seguir con nosotros lo ayudábamos a que se fueran. Le dábamos todas las prerrogativas para que se fueran, que no queríamos a nadie que no estuviera con nuestro trabajo, con nuestra gente de trabajo. Siempre dábamos todas las facilidades, que no había obligación de pertenecer al sindicalismo dependiente, que de todos modos nosotros lo íbamos a defender y lo íbamos a atender. Y si querían ir para otra organización del sindicalismo independiente, también lo ayudábamos a que se fueran para otra organización. No hay obligación, nosotros somos demócratas. ¿Y quién dice que nosotros, por ser sindicalistas independientes, queremos monopolizar ni dirigir el sindicalismo independiente? No, de ninguna manera. El espíritu democrático del sindicalismo independiente no lo permite. En la diversidad es donde se apoya la democracia. Si no hay diversidad, no hay democracia, porque entonces lo que hay es monopolio. No quiero seguirlo atiborrando, porque hay otros que también tienen que hacer uso de la palabra. Y, bueno, dije que en una apretada síntesis, porque podríamos estar hablando quizás mucho tiempo, de cuál es la situación de los trabajadores cubanos y de la ciudadanía del pueblo de Cuba en estos momentos. Todo parece indicar que el gobierno cubano se encuentra en estos momentos en una situación muy difícil, que quiere decir que la ciudadanía del pueblo de Cuba está atravesando también por una situación muy difícil y que el gobierno cubano está amenazando con tomar represalias, como ya lo ha hecho con las damas de blanco.
A mí se me da el corazón de vergüenza que un gobernante mande a darle golpe a mujeres. En la dama de blanco hay falange partida, brazo partido, mano partida, pierna partida y cara partida. ¿Qué se puede esperar de un gobierno así? Y sin embargo ese gobierno sigue teniendo cómplices. Cuando golpea miserablemente a mujeres en la calle, a mujeres en la calle, que sencilla y únicamente lo que quieren es que pongan en libertad a sus familiares. Esas mujeres han sido golpeadas bestialmente y sin embargo la complicidad sigue de algunos gobiernos y algunas personalidades, que hay que decirlo así, de Centroamérica, Suramérica y Europa, apoyando a ese gobierno. No me gusta ponerle epíteto ni calificativo a nadie, pero a ese oprobioso gobierno. Era todo lo que yo quería decir para que acá los presentes que conocen la situación sepan cuáles actualmente todas las dificultades, todas las amenazas y todos los peligros por el cual está atravesando el pueblo de Cuba. Muchas gracias.